el discurso de Dios o la palabra de Dios por escrito, y estamos hablando de la Biblia. Y algunos de los ejemplos que podemos encontrar en los cuales la Biblia, o más bien el mensaje revelado, fue puesto por escrito, encontramos, por ejemplo, las tablas de la ley que encontramos en Éxodo 31:18, Éxodo 32:16, Éxodo 34:1, Éxodo 28. Las directrices que más adelante son escritas por Moisés y que llegaron a acompañar la ley de Dios, y que de ninguna manera esto y más adelante las adiciones de Josué compiten o invalidan o contradicen el mensaje revelado, por ejemplo, en las tablas de la ley. Más adelante encontramos los decretos de Dios a Isaías, donde le ordena que esto es lo que debe escribir. Los decretos de Dios a Jeremías, pasa exactamente lo mismo, con la misma orden que le da a Isaías. El testimonio del Espíritu Santo que recordará las palabras de Jesús, y eso es algo supremamente importante. Y desde luego tenemos también los mandatos del Señor al apóstol Pablo. Algunas de las características de este mensaje escrito de la Biblia son, por ejemplo, un lenguaje claro y directo, que el lenguaje puede ser también antropomórfico en ocasiones, que la palabra desde luego escrita no limita el carácter veraz o la autoridad divina del mensaje. No creer o desobedecer alguna parte del mensaje es no creer o desobedecer a Dios. Por ejemplo, Jeremías 36, 29, 31, Primera de Corintios 14, 37. Encontramos también ese mensaje acerca de esto. Y la palabra escrita no invalidaba de ninguna manera o le restaba autoridad de ninguna manera o veracidad de ninguna manera, perdónenme que sea tan reiterativo aquí, a lo comunicado personalmente o por tradición oral. Entonces, si vemos, hay una característica homogénea con todos los tipos de revelación de Dios, porque es la misma y única palabra de Dios. ¿Cuáles son esas características? Que es clara, que es directa, porque incluso como persona Jesús fue muy claro, Jesús fue muy directo, Jesús tenía autoridad o tiene autoridad, Jesús es veraz. Y de ninguna manera, como dice la palabra, Jesús vino a no cumplir con la ley. Él vino a cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios encarnada. Entonces es como la palabra de Dios no puede ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando pasamos a la tradición oral con los profetas, vemos que aún así los profetas siguen siendo claros, siguen siendo directos, tienen su autoridad, tienen una autoridad respaldada por señales y milagros, por ejemplo. Y si yo voy a tu pueblo y le digo que Dios me manda, ¿qué señal debo mostrarles? ¿Por qué? Porque los hebreos, el pueblo de Dios, a raíz de tanto falso profeta y tanto falso maestro, están muy atentos a las señales que hiciera. Esto es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya cambian las cosas, porque en el Nuevo Testamento y en la iglesia actual nosotros no tenemos profetas como los del Antiguo Testamento. ¿Por qué no tenemos profetas hoy en día como los del Antiguo Testamento? Porque ya todo ha sido revelado. Y la culminación de esas revelaciones la vemos en la persona de Jesucristo. Lo vemos aquí en la Escritura. Ya todo ha sido revelado. No necesitamos más revelaciones. No necesitamos hoy en día de profetas. Pero la Biblia me habla del don de profecía. Entonces ya el don de profecía ya no existe. Sí existe, pero no como en el del Antiguo Testamento. El don de profecía que vemos nosotros en el Nuevo Testamento hacia acá tiene que ver con la edificación de su iglesia, con la exhortación, con la instrucción, con la reprensión, con la educación, con la disciplina de su iglesia. ¿Esto qué es? La edificación de la iglesia.
Entonces, pero es que en mi iglesia se me sentó al lado una señora y me profetizó al oído y me dijo que aquí estaba mi esposa, mi futura esposa. Y por eso llevo 20 años acá en la iglesia y todavía no me he ido porque esa profecía no se ha cumplido. Ojo, no confundas la profecía con la adivinación, la cual es una práctica detestable para Dios, y eso está en las Escrituras.